Lo que vas a ver ahora es solamente un fragmento de una entrevista del Sentido de la Birra. La entrevista completa la puedes ver de momento solo en Podimo, pero 3 meses después de su estreno la tendrás disponible también aquí en YouTube. Esto es porque tenemos una exclusividad con Podimo que nos permite pagar todo esto. Porque aunque tú me ves aquí solo hablando con alguien, hay un equipo de unas 10 personas que pagan su alquiler trabajando para este proyecto. En Podimo vas a poder ver cada estreno en exclusiva cuando sale y sin anuncios. Pero oye, que si no te corre prisa verlas en estreno, las vas a poder seguir viendo aquí completas en YouTube. Eso sí, 3 meses después. En cualquier caso, gracias de verdad por apoyarnos de la manera que sea, y si además quieres echarnos un cable, tienes aquí abajo en la descripción un link para probarlo gratis y ver si te mola. Empezamos ya. Empezamos. ¿Sí? Que te acabas de sacar el collarcito este que llevas así por fuera del Sí. jersey. ¿Qué es eso? Pues esto es una medio sandía. Ajá. Que empieza a estar mal visto desde los ataques del 7 de octubre en Gaza, ponerse pues, la simbología más de la zona de Gaza, de la franja de Gaza. Entonces se ha adoptado, digamos, la fruta que puede simbolizar dividida un poco la franja de lo que sería la franja de Gaza y Palestina como tal. Entonces, bueno, pues es ahora mismo el simbolismo de... Es la sandía. Es la sandía, el simbolismo del apoyo a Palestina, sí. Pensaba que era por lo de me gusta la fruta. Nos encanta la fruta, sobre todo algunas. Nur, Lamarty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. ¿Estás sí. Estoy bien. Bien. Hago lo que puedo con lo que tengo. Joder, eso está bastante... Sí. O sea, como actitud en la vida me parece que es algo bastante admirable y necesario. Justifica de más, pero sí. ¿Cómo justifica además? Claro, cuando tú dices, yo hago lo que puedo con lo que tengo, es como si lo que tengo es una mierda, pues hago una mierda, ¿sabes? No, porque tú puedes hacer con lo que tienes algo más allá de lo que es. Eso espero, pero bueno. ¿Cómo te presentamos a la gente que no sabe quién eres? Tío, pues no lo sé, o sea, yo diría que soy una tía muy pesada, que da muchas chapas sobre derechos humanos, pero específicamente derechos de mujeres, que está especializada en Derecho Internacional con perspectiva de género e infancia y que, bueno, y que transita un poco desde la comunicación hasta el derecho y que es activista jurídica. Vale, aquí hay muchos términos que creo que está bien ir... Desgranando, ¿no? Sí, exacto, uno por uno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho internacional? Cuando hablamos de derecho internacional hablamos de un supraderecho, que es un derecho que se impone internacionalmente a todas las naciones y que por lo tanto vincula a todas las naciones de la comunidad internacional a cumplir básicamente desde las convenciones hasta las directivas, hasta las resoluciones. Entonces diríamos que sería un poco como la mano de Dios en el derecho elevado y yo creo que es un derecho muy importante, pero muy infravalorado. La Corte Penal Internacional se constituye como el órgano que va a regular los crímenes que se cometen por parte de los gobernantes hacia sus propios pueblos u otros pueblos, ¿vale? Que esto es muy interesante porque el derecho internacional y la Corte Penal Internacional no se centra en señalar naciones por lo que hacen sus gobernantes, sino llevar ante la justicia, en este caso la justicia internacional, a los gobernantes que toman esas decisiones que acaban en crímenes de lesa humanidad, en genocidio, crímenes de guerra, etc. Entonces esto lo hace la comunidad internacional a través del Estatuto de Roma, en el 98. Y entonces, el Estatuto de Roma es como una convención más que se implanta para articular el órgano que va a ser el policía de la sala. El que cuando pasa algo te va a decir siéntate porque acabas de cometer estos delitos. Pero no obliga tácitamente a todos los países a reconocer al policía. ¿Y entonces? Entonces es absurdo porque tú dices... porque ahora mismo no se puede llevar, entre otras cosas, a Netanyahu a la Corte Penal Internacional y sentarlo. Porque Israel no reconoce a la Corte Penal Internacional. Pero es un poco... Vamos a ver. Sí.
Pero esto es como si a ti te acusan de homicidio en primer grado y dices, pues que yo no reconozco el homicidio en primer grado ni reconozco al sistema Es que esa es la broma. penal español como un sistema penal válido. Entonces a mí no me puede juzgar este sistema. No es un poco esa Es que es movida. eso. O sea, Vale. y es como si tú estás en una clase, o sea, yo siempre doy el ejemplo de la clase. Ajá. Tú estás en una clase y entonces hay unos alumnos y hay un profesor. Y entonces el profesor te dice, oye, estás haciendo el pino, siéntate. Y tú coges y dices, profesor, usted no tiene ninguna autoridad sobre mí. Y coges, sigues haciendo lo que quieres, aunque a lo mejor sea reventarle la cabeza a tu compañero, Sí. o te puedes ir de clase, o puedes decir, este profesor no me representa y este profesor está tentando contra... ¿Entiendes? Sí. Pues eso es básicamente, por ejemplo, Israel y Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. Entonces, claro, es un poco una broma, ¿no? Porque dices tú, ¿entonces de qué vale? Bueno, pues lo que está claro es que cuando se crea las Naciones Unidas, se considera que hay 5 países que siempre van a vetar por el bienestar internacional. Y Te lo entonces, fijas. Y entonces dicen, pues como vosotros sois muy buenos y os habéis ganado os habéis ganado el puntito amarillo del cole, ¿vale? vale. A partir de ahora tenéis todo el derecho del mundo a tomar las decisiones por todos vuestros compañeros de clase. Y basta con que uno de vosotros diga que no, de los 5, que entonces vuestros compañeros tienen que acatar lo que vosotros hacéis. Y eso es el Consejo de Seguridad y el derecho a veto. Y eso es por lo cual ninguna resolución que en este caso quiera castigar a Israel sale adelante. ¿Cuáles son estos 5 países? Adivínalo. Venga. Venga. Estados Unidos. Muy bien. Francia. Ujú, Reino Unido. ujú. ¿Rusia? ¿Rusia? Rusia, tío. Y me falta uno. Es broma, ¿eh? Sí. Y me falta, Y te falta uno, uno. que China. Muy bien. What Sí, the sí, fuck. sí. Sí, claro. Claro, pero ¿qué sentido tiene? Entonces No tiene es ningún como- sentido. Simplemente después de la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo se va a tortazos con los nazis, todo el mundo era bueno excepto los nazis. Ujú. Y entonces decidieron que bueno, que entre todos pues ahí van a solucionar problemas. Entonces es una ida de olla, porque tampoco, por ejemplo, podríamos llevar a Putin ahora ante la Corte Penal Internacional, porque Putin se autovetaría las propias resoluciones en su contra. Claro. Es como si en una mesa, es como si en un juicio, tú como acusado tuvieses la posibilidad de decir, pues este juicio no se celebra, porque Claro, yo claro. puedo, Eso es. es porque tú puedes. Entonces, ¿qué pasa con el derecho internacional? Pues que nos hablan de democracias y de nuestras democracias y de cómo tenemos que implementar los derechos democráticos y bla. Pero el derecho más importante y más vinculante internacionalmente que puede afectar a todos los países del mundo nace de una estructura completamente antidemocrática. Entonces es una pérdida, bajo mi humilde punto de vista, de legitimidad, ¿no? Porque es que qué legitimidad le queda al derecho internacional. La gente ve el derecho a veto y dice, perdón, entonces ¿qué hacemos? Claro. Pues esto es. Y entonces el activismo en el derecho internacional es un poco... es como ir haciendo un agujero con un palito en un muro de un grosor que desconoces. Que luego yo creo que vale la pena, ¿no? Porque a través también del propio derecho están las trampas del derecho y tú allí creo que puedes obrar para ayudar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Afganistán, cuando estuve trabajando en los casos de la evacuación de las mujeres afganas, o luego en casos con mujeres en Egipto perseguidas, o en Irán, ves que bueno, hay muchas carencias, pero dentro de esas carencias, si te rompes un poco los sesos, pues puedes encontrar la forma, ¿no? Pero, por ejemplo, la Convención de Ginebra de 1951, que es sobre refugio y asilo, no reconoce el sexo o el género o la orientación sexual como motivo de persecución. Ujú. O sea, no reconoce, por ejemplo, que si tú eres una mujer lesbiana en Egipto y a ti te estén persiguiendo, o tus familiares o quien sea, para casarte forzosamente probablemente, no reconoce el derecho internacional que tú tengas derecho a irte de ese país porque te están persiguiendo. Entonces, bueno, creo que cuando te metes en el mundo del derecho internacional desde la reivindicación de lo que falla, entiendes también el mito que nos han colado de si dentro de tu país las cosas funcionan medianamente bien, no te preocupes mucho de lo que funciona mal fuera.
Y por eso la Convención lleva desde el año 51 sin cambiarse. ¿Por qué? Pues porque falta esa voluntad política, no existe. Pero para poder generar esa voluntad política, ¿qué es lo que es necesario? O sea, aparte de ¿en qué parte puede tener una acción la ciudadanía o en cuánto depende de que se genere por, voluntad propia de los mandatarios de los países que pueden hacerlo? Claro, primero es generar esa toma de conciencia de, oye, es muy importante que la gente que está perseguida en un país, por motivos específicos que no tienen que ver con por motivos políticos o por motivos de nacionalidad o por motivos de origen étnico, tengan derecho a vivir una vida justa y digna lejos de donde estén. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de reconocer el sexo o el género como motivo de persecución, siempre está como, pero no podemos darle asilo a todas las mujeres del mundo. Y es como, ya, pero no todas las mujeres del mundo van a pedir asilo, por ejemplo, porque corren el riesgo de sufrir una mutilación genital femenina o corren el riesgo de sufrir matrimonio forzoso y tienen que cumplir muchísimos requisitos para entrar por ese aro de la tramitación consular en no sé qué sitio del mundo. O sea, es muy complicado. Pero si tú no generas la herramienta legal, entonces, ¿por qué hablamos de derechos de las mujeres en abstracto? ¿No? Porque es abstracto, entonces. O sea, si tú me dices, bueno, las mujeres en el mundo árabe tienen que ser más libres, muy bien, pero vale, ¿y qué hacemos con ellas cuando no pueden serlo? Porque es que no es... O sea, tu deseo no se implanta en medio de Yemen y hace que todas las niñas dejen de desescolarizarse a partir de una edad porque las van a casar. Pero si alguna de esas niñas, después de casada, logra pedir ayuda, tendremos que darles herramientas a esas mujeres. Por ejemplo, digo mujeres como podría decir otro motivo, ¿no? Creo que no es un ejercicio fácil el mirarte y decir, vale, ¿por qué esto está siendo tan cómodo? ¿Por qué de repente es tan cómodo ser feminista para mí? ¿No? O sea, creo que es una de las dudas que yo he tenido, ¿no? Porque de repente yo sí que he estado en sitios morales en los que he dicho, qué bien estoy, ¿no? Y entonces ha sido como, bueno, ¿por qué estás bien? ¿No? ¿Por qué tú estás bien? Yo creo que el feminismo no puede ser cómodo para nadie, pero ni siquiera para las que creen que saben más de feminismo que el resto de la media de la sociedad. Y creo que ese es el problema que ha tomado y el cariz que ha tomado el feminismo en algunos lares, que se presupone que hay cosas que las demás te dicen o que los demás te pueden decir que son intolerables bajo el espectro de que el feminismo es una verdad universal. Pero es que tú formas parte del mundo y tú eres igual de enjuiciable que cualquier teoría, ¿no? Y sobre todo, si tú te personas, si tú te colocas como representante ideológica de una idea como tal, tienes que hacerte cargo de lo que eso significa. Y tienes que hacerte cargo de que a veces las mujeres te vayan a decir, pues no estoy de acuerdo. Y no estar de acuerdo es maravilloso. O sea, yo he aprendido mucho a base de que muchas mujeres no estén de acuerdo conmigo y de no estar de acuerdo con muchas mujeres. Y estar en estos lugares incómodos en los que te dices, pues claro, a mí me violenta de repente escuchar determinados discursos sobre la prostitución, pero saber un poco trascender más allá que tú te sepas la teoría, ¿no? Porque a la gente le da igual que tú te sepas la teoría. A la gente lo que le importa es, primero, cómo está cooperando tu discurso con la sociedad y segundo, qué medidas puedes tú llevar a cabo para mejorar estas condiciones y estas cuestiones. Creo que lo que ha pasado a nivel de la politización y la institucionalización del feminismo es que nos hemos quedado mucho en el discurso y nos hemos dado muchos tortazos en el discurso, pero de mientras la vida de las mujeres seguía pasando. Claro. Y de mientras lo que hay es unas tasas de pobreza que sufren las mujeres brutales. Lo que hay es una situación mental, psicológica que están atravesando muchísimas mujeres por las cuestiones de precariedad máxima que están viviendo muy graves. Lo que hay es niñas completamente convencidas día a día de que todo pasa a través de sus cuerpos y su validación pasa a través de sus cuerpos y que por lo tanto carecen de una educación en la que se les permita como cuidarse desde un lugar más sano para que ellas puedan ser las mujeres del mañana, ¿no? Pero todo tiene que ver con las circunstancias de violencia en las que se crían las mujeres, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, cuando tú pierdes eso de vista y pierdes de vista que
que tienes que legislar concreta y específicamente y generar políticas públicas política y específicamente para esas mujeres. Todo el resto está muy bien a nivel discursivo, a nivel de cuotas, ¿no? A nivel de, pues estamos en un escenario y somos pues, una marroquí, una latina, una china y una no sé qué. Ya está, es que es así. O sea, entráis en un bar y hay un chiste. Sí, efectivamente. No, está muy bien, pero es que para mí la representatividad no es feminismo. El mujerismo no es feminismo. O sea, tú puedes poner a 6 mujeres. Si esas mujeres no son feministas, tampoco me vale, ¿no? Que de hecho creo que es algo un poco de lo que pasa en Sumar. O sea, es como muy bien mujeres, pero ¿de qué políticas y medidas concretas estamos hablando? ¿No? Vamos a dejarnos y vamos a bajarnos de la nube en la que el eslogan es el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Porque el empoderamiento hoy se usa también para hablar de OnlyFans. O sea, ¿de qué va esto del empoderamiento? ¿Cómo son los planes educativos en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres adolescentes? ¿Cómo funcionan? ¿Están llegando a los márgenes? ¿Vais a la Cañada Real a hablar con las niñas? ¿Sabéis lo que les pasa? ¿Vais a las zonas rurales más infradesarrolladas de España a decirles a las mujeres, a las abuelas, por ejemplo, que el tema de la violencia machista va con ellas? ¿Cómo lo hacéis, no? Esa es la dialéctica del Estado de Israel para con el resto del mundo y para con los israelíes, para convencerles de que estos seres humanos de los que estamos hablando, al ser aparte de pobres, teniendo un movimiento de resistencia que comete actos terroristas y no cumplir con los derechos LGTB, que esto es heavy, o sea, es que me parece absolutamente surrealista que haya quien pueda decir que como los derechos LGTB no se reconocen en Palestina, que lo importante es, que no es tan importante, ¿no? Porque total, si es que estamos matando a opresores, ¿no? Claro. Entonces es la deshumanización más absoluta. Es como si a ti te dijesen que tú solo puedes sentir empatía y reclamar dignidad para la gente siempre y cuando esa gente cumpla con todos los estereotipos que tú necesitas para recibir tu pena o tu compasión. Entonces, por eso primero el discurso cala mucho, porque Israel no deja de ser un poquito de Occidente en medio de Medio Oriente. Por eso la implicación creo que para con los demás es mucho más baja de lo que debería ser, porque de repente nos dicen que lo que tú necesitas, por ejemplo, como mujer en España, es muy diferente a lo que necesita esa mujer en Palestina, porque esa mujer está oprimida, porque esa mujer apoya el terrorismo, porque esa mujer ha tenido 6 hijos y porque esa mujer, pues hoy en día, pues, ¿sabes? No sabes muy bien qué piensa, ¿no? Entonces, como te generas estereotipo en torno a quién es la otra, y digo otra por hablar, por ejemplo, del caso de las mujeres, tú das por sentado que tú no tienes que reclamar para esa mujer lo mismo que reclamarías para ti misma o para cualquier otra mujer del mundo que sí cumple con tus estereotipos. O sea, una madre gazatí a ti no te debe ninguna cuenta de si es machista o si no es machista. O sea, es una mujer que es un ser humano que merece dignidad y que merece derechos. O sea, un chaval de 18 años a ti no te tiene que explicar cuál es la última de sus ideologías para que tú sepas que ese chaval tiene derecho a vivir y tiene derecho a vivir en libertad y tiene derecho a no perder a su familia y tiene derecho a no morirse de hambre. Es como si hubiésemos elevado la dignidad y los derechos humanos a carácter de, o sea, a un elitismo moral de solo tienes acceso a esto si cumples con lo que yo necesito que tú seas para que yo entonces empatice contigo. No, vale, pero ¿eres vegano Ahí está. o que te maten? Y sí, ya sí, está. Sí. Vale. O sea, esto claramente simplificándolo. Claro. Es que es eso mismo. Pero es esto. Pero dentro de esto, también yo lo veo como, y justo con lo que estás hablando ahora de las mujeres, de cuando se hablan de cosas como el feminismo islámico. Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle al link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.